Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a su sesión de CACCNA, clase número 15. Y para nuestros compañeros que nos acompañan a partir de este momento también por las redes sociales, pues la última clase, digamos, de forma abierta en 2019. Seguiremos publicando videos después luego en YouTube hasta más o menos mediados del 15 de diciembre, pues, digamos, la segunda semana de diciembre. La primera cosa con la que vamos a comenzar hoy vamos a hablar un poco de IPv6, ¿sí? Un tema de esas preguntas recurrentes en la mayoría de los foros. Pero antes de hablar de eso, les habíamos comentado con anterioridad que los cursos nuevos de NetACAT iban a ser publicados por Cisco a partir del 27 de noviembre, es decir, en un par de días. Pero en una nueva comunicación, Cisco, bueno, no Cisco directamente, NetACAT, que es como la filial de Cisco, ha movido la fecha para el 10 de diciembre. Esa es la razón por la que aún no hemos publicado los links para que puedan formar parte de la comunidad en esa nueva etapa. Así que quienes estén como atentos a esa nueva etapa del curso, pues bueno, hay que esperar unos días más a que Cisco oficialmente los publique porque necesitamos saber cuál es la estructura de los módulos. Creo que ahora van a ser solamente 3 módulos en lugar de 4. Entonces, bueno, cuando estén publicados oficialmente y tengamos una vista general, publicaremos los links. Como siempre, lo importante es que, sin importar que eso sea así, siempre vamos a seguir compartiendo material. Así que síganos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, que eso a nosotros nos apoya un montón. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esto sin mayores retrasos. Como siempre, los amigos de Facebook los estamos viendo por el chat de Facebook y los amigos de CACCNA y de Patreon los estamos viendo por el chat de Teams. Vamos a hacer esto con una guía genial que, a diferencia de las que hemos visto antes, como la de Kevin Wallace o la de Free CCNA Workbook, etcétera, digamos, no la puedo abrir directamente porque, bueno, estaríamos infringiendo algunos temas ahí de copyright, pero sí les puedo como compartir algunas de las imágenes. Por ejemplo, la razón principal por la que vamos a estar hablando de IPv6, ¿no? La razón principal es porque el direccionamiento IPv4 ya se agotó. Esta es una imagen del 2010 de la ubicación de los bloques de direcciones. Esos son los bloques de direcciones que habían disponibles, eran estos que están acá en negro, para el año 2010. Estamos hablando que hace ya casi 10 años no quedaba casi ningún bloque que asignar. Por supuesto que ahora mismo lo que está sucediendo es que, bueno, una empresa deja de utilizar el bloque y se le asigna a otra compañía y así van, ¿no? Se van subdividiendo cada vez más o simplemente cambian de nombre o de empresa y eso es lo que ha permitido de alguna manera la supervivencia aún de IPv4. Así que sin lugar a dudas, ante la necesidad creciente de otorgarle una dirección IP a la inmensa mayoría de los dispositivos modernos, que es una cantidad extraordinariamente grande, eh, necesitamos un nuevo esquema de direccionamiento. ¿Sí? Recuérdense que seguramente ustedes han hecho alguna práctica por allí y sabrán que son aproximadamente unos 4.000 millones de direcciones en general que tenía IPv4 o que tiene IPv4 y que ya sabemos que además de ese gran número, que en su momento se pensó que era un gran número, hay una serie de direcciones reservadas o que no se pueden utilizar para enrutar tráfico globalmente, ¿sí? Como las direcciones privadas, por ejemplo, o los bloques loopback, o las direcciones experimentales, las multicast, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso como que de ese universo va disminuyendo un poco. Al mismo tiempo también les quería compartir acá algunos links de la página del ACNIC, ya que la mayoría de los que nos están viendo forman parte acá del continente americano, aunque ciertamente parte del norte la rige otra entidad parecida a la LACNIC, pero bueno, la mayoría de los que nos ven de habla hispana estamos en Latinoamérica. Así que ustedes pueden ingresar a la página de LACNIC, que obviamente es un sitio libre, lacnic.net. Y bueno, aparte que les dice ahí la dirección IP con la cual están navegando, les da mucha información interesante sobre los esquemas de direccionamiento. Aquí totalmente hay información perfectamente válida de lo que es IPv6. Les dice más o menos, si usted fuese a necesitar un bloque, les dice
cómo se obtiene. De hecho, hace rato estaba como mirando cómo son los costos por los cuales una compañía, como un proveedor de servicio, debe cancelarle a LACNIC para hacerse uso o hacerse, digamos, con los derechos de poder revender direcciones IPv6. Es bastante, bueno, para una empresa tal vez no es un gasto tan alto, pero para un común sí. Entonces, estamos de acuerdo en que necesitamos otro esquema de direccionamiento para poder darle direcciones a la mayoría de los dispositivos modernos. Y estamos hablando de teléfonos celulares, cámaras, casi cualquier cosa que hoy en día se conecte a internet, relojes inteligentes, todo necesita una dirección IP porque la mayoría de los procesos de comunicación tienden a IP, ¿sí? Por cierto, aprovechando la misma página del ACNIC, aquí pueden ver la cantidad de direcciones que tienen con IPv6. Este número inmenso que está acá. Sale algo así como más o menos más de 340 undecillones de direcciones. ¿Sí? Es un número inmensamente grande. Datos más, datos menos. Acá, bueno, aquí les dice, aquí hay otro link con las estadísticas de IPv6. O sea, que ustedes pueden, bueno, naveguen en la página del ACNIC si tienen tiempo y les va como comentando cuáles son las estadísticas. Me pareció muy interesante esta en particular, que es de Cisco, ¿sí? Esta es sixlab.cisco.com. Entonces les muestra como un mapa interactivo donde están como digamos, las diferentes países y la asignación de IPv6. Por ejemplo, si usted está acá, les muestra México, por ejemplo, le dice que tiene una adopción del 22.04% de direcciones enrutables IPv6 y del total de ubicaciones IPv6 tiene entre el 16 y el 22 y así sucesivamente puede ir por los diferentes países y ver cuáles son las asignaciones, cuáles vean, las mayormente asignadas. ¿Sí? Y aquí pueden ver, no sé, los prefijos IPv6, los sistemas autónomos, todo súper interactivo, me parece súper cool esto. Y así como esto pueden visitar cualquier cosa respecto de información libre. De hecho aquí está el link que les comentaba que estaba visitando. ¿Cuáles son los costos por hacerse uso de las direcciones IPv6? Creo que está por acá arriba, porque tiene que ser como un miembro y tal, por ejemplo. Acá nos muestran de las de IPv4 y aquí nos muestran las de IPv6. Sí. Entonces, por ejemplo, si usted quiere un rango IPv6 menor a un barra 19, son más o menos, hay una cuota asignación de $345.000 y después tiene una cuota anual de los mismos $345.000 por un barra 19 y así sucesivamente. Lo que mayormente asignan los proveedores a un cliente es un barra 48. Bueno, depende del cliente, obviamente. Esto todo es libre, ¿no? Yo lo puedo adquirir directamente. Lo más normal es que se adquiera a través de un proveedor de servicio, pero hay registradores regionales, y entonces usted puede acudir a un registrador regional y solicitar su propio direccionamiento IPv6 y que si mientras esté registrado en una organización como la LACNIC, usted va a poder hacer uso de su direccionamiento. Y la idea de esto es que todo esté en orden, no es que cualquiera pueda ir y colocarse cualquier IPv6 en su router. Así como ocurre con las IPv4. Aquí, por supuesto, también está la documentación de IPv4. De hecho, vamos solamente por consultar aquí. Vean que es casi tan costoso un direccionamiento IPv6 que uno IPv4. Son los prefijos IPv4. Si usted quiere de un barra 17 a un barra 11, cuesta más o menos lo mismo, $365.000 anuales. Bueno, eso es solamente como el apartado de organizativo, ¿sí? Entonces, el primer hito es que necesitamos más direcciones. Así de fácil, porque las IPv4, si bien se están intercambiando de manos actualmente, básicamente no hay forma de crear nuevas direcciones para dar soporte a millones de dispositivos nuevos que se incorporan a la red. Se espera que ya deberíamos estar rozando los 50.000 millones de dispositivos conectados, así que imagínense, 4.000 millones no nos sirven, ¿sí? Eh, Por supuesto que ciertamente ustedes si han estudiado un poco esto de CCNA, seguramente habrán encontrado cosas como que sí existen mecanismos para aliviar el uso de IPv4, pero que ya no son suficientes, así de fácil. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué cosas buenas tenemos en IPv6? Bueno, en IPv6 tenemos que en teoría, ¿sí? Por ejemplo, no tenemos NAT, ¿sí? Digamos,
en IPv6 no tenemos NAT, ¿sí? Si bien existen mecanismos, porque por ejemplo, imagínese que usted tiene acá una organización y esta organización está utilizando IPv6, ¿sí? Pero a lo mejor su proveedor de servicio no le provee todavía el servicio de IPv6. Entonces su red es IPv4. Entonces, ¿cómo se interconectan dos sucursales de esa misma compañía que está utilizando IPv6 sobre una red IPv4? Bueno, que existen una serie de mecanismos posibles, ¿no? De tunneling principalmente. Y también existen los mecanismos de una especie de NAT que se llama Carrier Grade NAT o CGNAT, que permitiría hacer algo viable en esta situación. Pero digamos, para lo que se corresponde al scope de CCNA, eh, básicamente no existe NAT, ¿sí? Eso es como que lo principal. Obviamente, otra de las características que tiene IPv6 es que tenemos un feature muy particular que se llama Stateless Auto Configuration, que básicamente lo que permite es que cuando usted activa IPv6 en un dispositivo, ¿sí? O sea, en una computadora, por ejemplo, un servidor, como fuera, ya por defecto se podría asignar de forma automática una dirección IPv6. Algo así muy parecido, y no hay que confundirlo, no es igual, que es parecido al funcionamiento de DHCP. IPv6 también tiene un servicio de DHCP, pero además de ese servicio existe una forma de automáticamente asignar direcciones IPv6 con un famoso mecanismo que se conoce como EUI64. Veremos si nos da la oportunidad de revisarlo acá en esta sesión de hoy. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, obviamente esto está diseñado principalmente por los temas de mobility, ¿sí? La idea es, uno de los grandes impulsores de IPv6 ha sido precisamente todo lo que es las comunicaciones celulares, ¿sí? La explosión de los dispositivos celulares fue en principio un gran impulsor de esto. Después fueron los dispositivos que podemos usar y que se conectan a Internet, como los smartwatch, no sé, los autos inteligentes y así una serie de subproductos. Otra cosa interesante de IPv6, bueno, tiene IPsec, que es un framework de seguridad nativo en IPv6, ¿sí? Así que básicamente cuando nos comunicamos end-to-end con dos nodos que utilizan IPv6, estamos utilizando como los features propios de IPsec. Por ejemplo, para que tenga una idea, IPsec es una de las tecnologías más importantes cuando estamos hablando, por ejemplo, de conexiones VPN, ¿sí? Se utiliza el marco de trabajo de IPsec. Entonces, comunicar dos dispositivos con IPv6 tiene soporte nativo de IPsec. Otra de esas palabras seguramente que usted estará viendo por allí en IPv6 es este tema del Not Broadcast Traffic. Y esto hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque ya usted sabe que existe comunicación en IPv4 y unicast. Usted quiere comunicar un dispositivo unilateralmente con otro. Multicast, un equipo con un grupo de equipos. O broadcast, que es comunicarme con todos los grupos o todos los equipos de una red. Bueno, en esencia, en IPv6, digamos, el concepto o digamos la palabra broadcast no existe. Pero el concepto se sigue utilizando, es decir, hay maneras de poder comunicarse aún dentro de una red IPv6 con todos los equipos de esa misma red, siempre y cuando estén afiliados a un grupo en particular que tiene más relevancia en IPv6, que es el multicast, ¿sí? Hay multicast en IPv4 también, pero en IPv6 se vuelve como una tendencia, un hecho de facto, que para poder comunicarme con todos los dispositivos de una red, deben estar afiliados a un grupo multicast. Si a usted en este momento todo esto de multicast y únicas, eso no les suena, les recomendaríamos enormemente revisar esos temas previo a la revisión de este. Y si no tiene tiempo o oportunidad de hacerlo, no se preocupe porque estamos simplemente viendo los highlights. Estas no son cosas que... Es decir, el hecho de que usted no sepa que IPv6 trabaja con multicast no le va a impedir configurar un equipo con un IPv6, porque esos son temas netamente conceptuales. La característica de una dirección IPv6 va a ser algo así más o menos como esto. Vamos por aquí este bloccito de notas y vamos a copiar esto y lo pegamos aquí, ¿sí? Una dirección IPv6 va a tener más o menos esta característica. Y aquí es donde generalmente viene la mayoría de como de los asombros del que, bueno, qué complicado es esto.
porque estamos acostumbrados a algo totalmente diferente, algo como lo que nos proponía IPv4 al estilo 192.168.1.0, ¿sí? Entonces pasar de esto a esto pareciera que hubiese un choque allí fundamental. Pero lo importante es entender que en el sistema de abajo de la IPv4 simplemente se está utilizando el sistema decimal, ese famoso sistema de numeración que seguramente leyó en la guía, decimal con puntos, porque eran estos cuatro campos separados por un puntito, ¿verdad? Y que simplemente ahora estamos pasando al esquema hexadecimal. ¿Sí? Ahora tenemos una dirección que tiene 8 campos, ¿sí? Y que en vez de estar separados por un punto, están separados por dos puntos, ¿sí? Y que obviamente necesitamos más elementos para poder representar muchos más números. Y digamos, desde la perspectiva de nosotros los seres humanos, usamos el sistema hexadecimal, letras de la A a la F y los números del 0 al 9, pero para los sistemas de computación siguen siendo binarios. De tal manera que cada campo de una dirección IPv6 realmente son 16 bits. Cada valor hexadecimal, como por ejemplo este es un valor hexadecimal de los cuatro que están formando este grupo de elementos. Ese único número 2 está formado por cuatro valores binarios, que de hecho ya en este momento debería saber cuáles son, porque bastantes binarios debe haber practicado antes, ¿no? Los valores binarios, si los ponemos así, serían así como estos, ¿no? Y tienen la representación decimal que también seguramente usted practicó en sus cursos de CCNA previo. Y si nunca había visto un curso de CCNA, esto se da en los primeros compases de los cursos. Como entender que cada valor binario tiene un valor, una representación decimal. De derecha a izquierda, bueno, este vale 1, este vale 2, este vale 4 y este vale 8. ¿Sí? Entonces, si yo quiero representar 2 en binario, básicamente lo que tendría que hacer es esto, ¿no? Dejar este en 0, dejar este en 0, este en 1 porque este vale 2 y este en 0. O sea, 2 en binario sería 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Y ya está. Y así lo haría con el resto de los valores. ¿Sí? Efectivamente, porque estos que están acá forman los 16 números que necesito para completar un sistema de numeración hexadecimal, que significa 16. Muy bien, entonces esa es la característica principal de una elección IPv6. Sí, hasta ahora creo que no hay mucha complicación. Simplemente, obviamente, quiero representar más elementos, necesito un número más grande, como ese que está allí, y que sigue teniendo las mismas características o muy parecidas a las que tiene IPv4. Así que si usted aprendió IPv4 bien en sus cursos anteriores, aprender IPv6 le va a ser igualmente sencillo porque se trae o hereda muchas de las características anteriores, con la única diferencia que son números hexadecimales. De hecho, los comandos en esencia son muy parecidos, simplemente se le agrega el valor V6. Vamos a ver algunas cositas respecto a las direcciones, que es básicamente lo que más preguntan en los exámenes de CCNA. Es referido a cómo podemos acortar una dirección IPv6, ¿sí? Y que básicamente existen dos reglas, ya la vamos a ver. Vamos a agregar aquí otro cuadrillo y vamos a poner una dirección, por ejemplo, esta dirección, ¿sí? Entonces es sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando acá? Lo que estamos buscando es que una de las reglas me indica que los ceros así consecutivos se pueden omitir, ¿sí? Estos campos que están consecutivos se pueden omitir. ¿Cómo? Colocando el símbolo dos puntos, dos puntos. Así es fácil, esto no tiene mayor complicación. Usted ve una cadena de ceros consecutivos y coloca el dos puntos, dos puntos. Y usted podría decir en este momento, bueno, Gerardo, pero acá también hay una cadena de ceros. Perfecto. Pero la regla en sí misma sugiere que este símbolo que acabamos de enseñar o demostrar no puede estar repetido más de una vez en una dirección. Por tal motivo, si yo intentara colocar aquí el dos puntos, dos puntos para omitir esto, no podría porque solo se permite una vez en cada dirección IPv6. Es así de fácil, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado de omitir o hacer esa primera regla sería algo así más o menos como esto que está acá. Vamos a poner la respuesta acá. Uy.
Listo, ahí está. Ese sería el resultado de acortar esa dirección. Vean que no se omitieron estos, no se omiten, se mantienen iguales. Y ahora aquí vemos dos puntos, dos puntos. ¿Sí? Si usted no tuviese información de que esta dirección es el resultado de la primera, ¿cómo yo sé qué falta acá? Bueno, es sencillo porque hace unos minutos dijimos que la dirección IPv6 se compone en total de 16, perdón, de 8 campos. Cada campo con 16 bits. Entonces, si son 8 campos en total y yo tengo esta dirección más cortita, bueno, lo que tengo que hacer es contar cuántos campos tengo actualmente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 campos. Y adicional a esos 5 campos tengo este 2.2 puntos, que significa que los 3 campos que me faltan para completar 8 son ceros. ¿Sí? Así de fácil. Se lo puedo hacer en una dirección y en otra dirección. ¿Sí? Fácil. La primera regla es que las cadenas de ceros se pueden omitir. Y bueno, no, por si acaso les queda la duda, no hace falta que la cadena sea de 3 campos o de 2 campos o de 4 campos, no importa. Lo importante es que sea consecutivos esa cadena de ceros. Es más, en esta dirección pudo haber existido, imagínense que no están esos ceros aquí, no están estos ceros, sino hay letras, no sé, A, B, C, lo que sea. Y nada más está esto. Bueno, yo puedo haber colocado el dos puntos allí. Mientras haya simplemente ceros, es perfectamente válido. Y estaríamos omitiendo un único campo, pero es perfectamente válido. Hasta ese punto, no sé si puede explicarme, los amigos que están en Facebook, los amigos que están en acá, chat. Ok, bueno. Em, Seguimos. Solo falta una regla. La otra regla es los ceros a la izquierda de un campo, ¿sí? O sea, cuando simplemente tenemos un campo en particular, aquí les muestro un ejemplo. Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto y le ponemos otro ejemplo. Claro, obviamente estos ejemplos están como para que se entienda claramente. Es raro que nos consigamos con una dirección como esa, pero bueno, todo es posible, ¿no? Aquí tenemos una dirección como esa. Vean que si yo miro exclusivamente este campo, me doy cuenta que hay 3 ceros a la izquierda de ese uno, ¿sí? Y de hecho en todos los campos está pasando exactamente lo mismo, ¿no? A la izquierda del campo hay ceros, ¿sí? Entonces esos ceros se pueden omitir. Nótese que es muy diferente ceros a la izquierda de un campo que ceros consecutivos. Esto no es consecutivo de esto, porque antes de los ceros está el uno, está atravesado aquí, ¿no? Entonces no son consecutivos, pero sí están a la izquierda del mismo campo. Entonces cuando están a la izquierda del campo se pueden omitir. Y si se pueden omitir, entonces el resultado sería algo parecido a lo que les voy a mostrar a continuación, que ya usted seguramente en su mente lo tiene allí claro. Sería algo así como esto, ¿no? Usted está omitiendo los ceros, ¿sí? Nótese que esto también es una forma, o sea, aquí, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque uno, supóngase que usted le mandan, mire, quiere que configure el router con la dirección IP X. Seguramente en el informe o en la solicitud o en el ticket de solicitud de su trabajo le van a mandar la dirección IP así como está acá, o comprimida o completa. Entonces usted simplemente tiene que entender que sea de una manera o de otra el router lo va a aceptar. O plan B, cuando usted configura un IP, usted supóngase que no sabe este dato y usted manualmente configura la dirección así como está acá arriba. Y cuando va al router y le da Enter y quiere después consultar las direcciones IPv6 de un router, se va a dar cuenta que el router por default va a hacer esto de reducir la dirección, lo va a hacer por default. Entonces usted se va a romper la cabeza preguntándose por qué eso ocurrió y simplemente es un tema teórico. El router o el sistema operativo por defecto va a reducir la dirección. ¿Sí? De hecho, vamos a pensar que tenemos un router por acá. Y creo que este router soporta IPv6, vamos a intentarlo. Aquí tenemos un router y vamos a intentar colocarle la dirección esta de aquí arriba. Vamos a ver qué IPs tiene esto. Show IP Interface Brief. Tiene la interfaz Ethernet 01. Vean que ya en la Ethernet 00 tengo un IP.
De hecho, yo puedo configurar un IPv6 y un IPv4 en una misma interfaz, no habría ningún problema. De hecho, vamos a hacerlo así. Interface Ethernet 00, ¿sí? Y le vamos a decir IPv6 address. Listo, vean que es tal cual como si usted estuviera configurando un IPv4, pero se le agrega v6. Ya está, no tiene mayor complicación. Voy a copiar esta dirección porque sí, es más fácil, ¿verdad? Y la pegamos acá. Pero esto me dice comando incompleto porque le dio enter de una vez, porque falta algo importante que es el prefijo. Tengo que decirle, bueno, esto es máscara qué. En IPv6 no se aplica como en IPv4 255, 255, sino que directamente se da en notación CIDR. Es decir, yo tendría que colocar aquí barra algo. Por ejemplo, barra 64. ¿Sí? Enter. Y ve que el router no me da ningún error. Ya está. Ya está configurada la IPv6. ¿Cómo lo confirmo? Hacemos otra vez el show IPv6, show IP interface brief. Si le doy enter, solo me muestra la IPv4. Y como se hace por haber imaginado, si yo quiero ver la IPv6, bueno, tengo que colocar show IPv6 interface brief. Así de fácil es. O sea, aquí estoy tratando de resaltar lo sencillo. Antes de hacerlo, veamos que la dirección IPv6 yo la coloqué sin abreviar. Veamos qué pasa si yo ahora la consulto. Si no la consultamos, vean que ahora automáticamente la llevó al formato reducido. ¿Sí? Entonces es sencillo. El router ya lo hace. Entonces estos temas son como para irnos familiarizando y darnos cuenta que esto es bastante sencillo. No tiene por ahora ninguna complicación. De hecho, si usted, insisto, tiene una muy buena base de IPv4 o ya tiene algunas referencias, la transición a IPv6 no va a ser complicada porque todo es muy parecido. De hecho, lo diseñaron precisamente para eso, para que no fuese traumático la transición. ¿Sí? Entonces, en resumen, dos reglas. Los ceros a la izquierda de cada campo y los ceros consecutivos los podemos omitir. Y ahí ya además aprovechamos y vimos un par de comandos en un router de cómo se hace esto respecto a IPv6. ¿Sí? Por los momentos, preguntas, dudas, inquietudes. Hay algunos chicos de Facebook que nos dicen que no ven video. ¿Les sucede igual a los chicos que están aquí en Teams? ¿O si me ven todo bien? Con eso me comentan allí, ¿no? Toman control del micrófono y me lo dicen. Entiendo, me deberían estar viendo porque yo aquí tengo como una herramienta que me dice si me están viendo o no me están viendo. Perfecto. Bueno, seguimos. Vamos a ver. Sabemos entonces cómo abreviar direcciones. Así como está, esos son ejercicios que pueden aparecer perfectamente en el examen de certificación. ¿Sí? Muy bien. Casualmente, aquí en el ejercicio que hicimos en el router, le colocamos esto de barra 64. ¿Sí? Y aquí aplica esto también un poquito de lo que ustedes ya vieron en IPv4. Hago mucha referencia a IPv4 porque ese es como el protocolo que hasta ahora todos los que estamos aquí conocimos. O conocemos o conocimos. Entonces en IPv4 seguramente usted veía cosas como esta y en la mayoría de las arquitecturas de Cisco no se permite colocar esto. Si usted alguna vez ha trabajado, por ejemplo, no sé, con Nexus, en Nexus sí le permite en IPv4 colocar una IP barra algo, enter y lo acepta el router. ¿Sí? En IPv6 siempre van a ser así, ¿no? ¿Y qué significaba eso en IPv4 y qué sigue significando en IPv6? Bueno, ¿cuáles son los bits que forman parte de la red? Y si hace rato les comenté que cada campo de los 8 que hay tiene 16 bits, usted multiplica 16 por 8 y eso le va a dar 128 bits. ¿Sí? En total, la dirección IPv6 tiene 128 bits. Si les estoy diciendo que la máscara es barra 64, que por cierto es dato adicional, la mayoría de las direcciones IPv6 que usted va a ver son barra 64. Me explico, las direcciones IPv6 que van a ver en los hosts configurados, en las cámaras IP, en las computadoras, etcétera, en las interfaces del router. Porque esa es la recomendación que se hizo en el diseño de IPv6 para la implementación de direcciones, porque son tan buenos quienes diseñaron esto, que ya uno de los que les voy adelantando de los beneficios de IPv6, uno más, es que ya no tenemos el problemón del subnetting que teníamos en IPv4, donde subnetear algo era todo un proceso de aprendizaje bastante complicado.
Acá la mayoría de las redes van a ser así, barra 64. ¿Y eso qué significa? Ah, bueno, muy sencillo. Que la red, en este caso, van a ser los primeros 64 bits, ¿verdad? Y 64 bits sería la mitad de la dirección. Y tal cual como lo hicieron en IPv4, lo que está del lado izquierdo formará parte de lo que es el prefijo de la red. Y bueno, lo que está del lado derecho formará parte de lo que es el identificador de la interfaz o del host. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, ¿qué significa esto? Que si yo quiero colocar otro host dentro de esta misma red lógica, ¿qué tiene que ser igual? Bueno, la parte de red. ¿Sí? Así como lo hacían en IPv4, ¿no? La parte de red era lo que identificaba a un mismo host de un mismo grupo lógico. ¿Sí? Entonces, cuando vean ese barra 64, que como les digo, va a ser la mayoría de las ocasiones, eso es lo que significa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplillo, se los voy mostrando por acá. Sería algo así como esto. ¿Sí? Así como lo aprendieron en IPv4, hay una porción de host y hay una porción de red. Que en este caso sí se llama, bueno, en algunas literaturas lo van a ver como identificador de interfaz o prefijo de red o simplemente prefix, como quieran. ¿Sí? Eh, la recomendación, y usted se dirá, bueno, pues si todas las redes son barra 64, ¿cómo hago yo como para el proceso de subnetting y todas estas cosas? Bueno, el tema es que la asignación que generalmente les va a hacer un proveedor de servicio, ay, perdón, que la asignación que le va a hacer un proveedor de servicio va a ser un barra 64, perdón, un barra 48, ¿sí? Generalmente usted va, por ejemplo, no sé, o usted va a AT&T, le dice, bueno, AT&T, yo necesito un prefijo de red. Bueno, dependiendo del tamaño de su organización, les pueden ofrecer algo como esto, un barra 48, ¿sí? También puede ser un barra 32. Eso, insisto, va a depender del tamaño de la red. No sé si me está siguiendo, pero mientras más pequeño sea este número, más grande es la red, ¿sí? Y obviamente esto no significa que usted le va a asignar una única red a toda su organización, a toda su empresa, porque precisamente aquí es donde viene el truco. Si les acabo de decir que la mayoría de las redes que usted va a ver asignadas, de las IP que usted le va a ver asignadas a un host, son barra 64, ¿qué significa eso? Que entre barra 48 y barra 64 hay 16 bits. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Bueno, que si usted coloca 2 a la 16, le va a dar la cantidad de redes que puede construir a partir del prefijo que le dio el proveedor de servicio. Si el proveedor me dio un barra 48 y yo finalmente ese barra 48 lo voy a convertir en un barra 64 para asignar las direcciones a los hosts, entonces significa que puedo hacer 2 a la 16, que son 65.535 redes diferentes. Redes diferentes. Por ejemplo, si usted hoy en día hiciera este mismo ejercicio con IPv4, a usted un proveedor, ¿cuánto le da? Un proveedor le puede dar un barra 30, que aquí no puede hacer redes, aquí simplemente, esto de barra 30 es una única red, que tiene dos IP en dos extremos para hacer una red punto a punto. O le puede dar un barra 29, ¿sí? Que tiene 4 IPs, ¿verdad? Un barra 29 son 2 barra 30, es decir, dos redes de dos hosts cada una. Y así sucesivamente porque esto va incrementando en precio. Por ejemplo, creo que los ejemplos más claros que yo he visto hasta ahora, así como más comunes, desde barra 30 hasta un barra 27, ¿no? Que un barra 27 tiene 30 direcciones de host válidas, ¿sí? O tiene 2 barra 28 o 4 barra 29 o 8 barra 30, ¿sí? O sea, ese es más o menos, imagínense, desde un barra 27, que es lo más grandecito que yo he visto, que pedir un montón de permisos dentro de la organización, cuesta un montón de dinero, usted puede hacer un máximo de 8 redes barra 30, ¿sí? Por decir un ejemplo. O colocar una red con 30 hosts de direcciones públicas. Estamos hablando de direcciones públicas, de hosts que pueden navegar por internet, ¿sí? Porque obviamente usted dentro de su organización privada puede hacer la red que usted quiera, pero a nivel privado, sin ir a internet. Si usted quiere que vaya a internet, tiene que comprar direcciones públicas, ¿sí? Creo que es un hecho, no sé si lo había mencionado antes o si usted ya lo conocía. De lo que estamos hablando son de asignaciones de direcciones para navegar a internet. Ahora, si extrapolamos esto al mundo IPv6, a ti el proveedor te va a entregar un barra 48. Y si antes tú habías podido hacer solamente 8 redes máximo de apenas 2 hosts, estamos hablando que ahora podemos hacer 65.500 redes. Y cada una con nada más y nada menos que 1.300.000 direcciones IP públicas. ¿Sí? Todas públicas. Es decir, aquí no hay, como dijimos hace rato, en primera instancia no está la necesidad de un NAT.
¿sí? Así que tenemos un montón de direcciones suficientes como para que cada equipo tenga una dirección pública. Una de las poderosísimas ventajas de IPv6. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Bueno, eh, otra de las cosas que vamos a estar viendo en IPv6, ¿verdad? Son los famosos tipos de direcciones. ¿Sí? Y por cierto, aquí tengo una imagen bien simpática de más o menos cómo sería todo este esquema que les estoy comentando de las direcciones. ¿Sí? Déjenme ver cómo se los muestro. Bueno, esto es un ejemplo de cómo sería el subnetting, para que estemos claros de cómo sería el subnetting, ¿sí? En IPv6. Todo esto, yo creo que si le están prestando suficiente atención, se están dando cuenta que es extremadamente sencillo. Aquí les muestro un subnetting de IPv6. Ay, copié lo que no era. Esto no, quiero copiar esto. Por si acaso, le estoy mostrando esto así porque, bueno, no sé, a mí me gusta un poquito de informalidad. Toda una presentación toda bien hecha, así, no sé. Está bueno si tuviéramos un evento, pero una clase así, tranqui, se puede hacer así perfectamente. Bueno, entonces sería un subnetting de IPv6. Entonces, por ejemplo, te dan esta dirección, tú quieres hacer otra red. Aquí ya no hay que hacer este tema, bueno, de los saltos, de, bueno, que si el salta de 32, el magic number, nada de esto. Aquí simplemente crece así como linealmente, ¿no? Tengo esta red. ¿Cuál es la próxima? Bueno, la próxima es cuando este valor es 1. ¿Y cuál es la próxima? Bueno, cuando ese valor sea 2, y después 3, y después 4, y después 5. Vea que en todas hay un 2 puntos, 2 puntos. ¿Eso qué significa? Que todo lo que está a la derecha son ceros. Porque esas son las direcciones que usted le va a poner finalmente a los hosts, ¿verdad? Es decir, va a ser la... Supóngase que aquí hay un computador y un router. Entonces, ¿qué pasa? El primer equipo, o sea, el router va a tener la FDAB 1234 5678 0000 2.2.1, el host, ¿no? Y después el computador que va a tener la FDAB 1234 5678. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser igual para que tenga la misma red, ¿verdad? 2.2.2. Y así todo el rato hasta que se complete el 1.300.000 direcciones posibles. Y están dentro de esa única red. Ahora, este router tiene otra interfaz con otra red. Entonces, ¿qué red le puedo asignar a esa otra patita del router? Bueno, la siguiente. La FDAB 1234 5678 0001 2.2.1. Y no sé, algún host por allá, la 2 en adelante. ¿Sí? Es fácil. En IPv6 esto es sumamente fácil. ¿Hasta dónde termina esto? Bueno, hasta que este primer número de este octeto sea F. Bueno, eso tampoco está bien definido porque hay gente que le llama a los campos de IPv6, en algunas literaturas lo van a ver como cuartetas, porque son 4 valores hexadecimales, o extetos, porque son 16 bits. Eso se puede usar los dos términos perfectamente. Entonces, ¿hasta dónde termina esto? Bueno, hasta que este valor sea F. Y cuando este valor llega a F, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que se va a volver a convertir en cero y avanza el 1 que está al lado izquierdo. ¿Sí? Y esto terminará definitivamente hasta que los 4 valores de esa red sean F, 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 F. Esa es la última red. ¿Sí? Porque recuerde que el proveedor nos dio un barra 48. Barra 48 es más o menos hasta aquí. Más o menos no, exactamente hasta aquí. Son 16 más 16 más 16 bits, 48. ¿Usted qué está subnetiendo? Usted está subnetiendo dentro de este rango, esta única exteta, ¿sí? O cuarteta, como lo quiera llamar. ¿Sí? Insisto, usted no se complique la vida, porque usted seguramente, uno de los factores que hace que usted probablemente no aprenda, es que está viendo esos números. Bueno, pero ya va, ¿cómo saca la cuenta? No, no se complica. Y puede haber cualquier número que usted se le antoje. Lo que estamos debatiendo es que si usted quisiera hacer un subnetting, la única cosa que tiene que hacer es aumentar en 1 el valor del campo que está. ¿Sí? Por supuesto que a lo mejor esto se complica un poquito y solamente un poquitín si el valor al que estamos haciendo referencia, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en texto, en vez de ser 0000,
no sé, fuese una cosa así como aquí ACDE. Entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente valor? Ah, bueno, sí, tendrá que poner todo esto en binario, después ponerle un bit, cambiar un bit más y así, ¿no? ¿Por qué? Porque después de, por ejemplo, en este caso, bueno, solamente si lo estamos preguntándonos, ¿cuál sería el valor siguiente? Esto sería ACDF, porque después de la E viene la F, ¿verdad? Y después, ¿cómo cambia esto? Sería AC, que sería ahora? Ahora sería E, puede cambiar del lado izquierdo, cero, y así sucesivamente. ¿Sí? Cambia de uno en uno siguiendo una regla sencilla del sistema de hexadecimal, que llega hasta el 9 y después, después del 9 que son, en vez de ser 10 es A, B, C, D, E y F, y así va. Cada campo, como un cuenta kilómetros, va aumentando de uno en uno. Muy bien. Em, ¿Qué más? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de subnetting. ¿Cuáles son las direcciones de IPv6? Déjame ver si le encuentro una tabla, y si hablamos solamente de esa tabla. Y aquí volvemos con el tema que esta información es pública, ¿no? Si queremos aprender IPv6, seguramente van a encontrar un montón de información en Internet. ¿Sí? Me robo esta imagen que está por aquí y la ponemos acá en otra diapositiva. Aquí está. Ahí tenemos algunas de las direcciones, de los tipos de direcciones IPv6. ¿Sí? Digamos que hay unas como básicas, que son las unicast. ¿Sí? Es decir, cuando yo necesito comunicarme de un host a otro, necesito una dirección unicast. Y muy particular en IPv6 están las global unicast. ¿Sí? Que son las direcciones que eh, nos permiten, por ejemplo, navegar a Internet, que serían este rango que está aquí, el 2000.2.2. Las direcciones globales, que como tal, en teoría, y está así ya definido eh, para IPv6, como son tantas, y esto es solamente uno de de los 7 bloques que están divididos de IPv6. Este es solamente un bloque de los que ya están repartidos. Uno de 7 o uno de 5, algo así. Pero que son tantas que ya como usted está acostumbrado en IPv4 de tener direcciones públicas y direcciones privadas, en IPv6 todas las direcciones pueden ser perfectamente públicas, es decir, provienen de un mismo bloque. Aunque usted no tenga una salida a Internet, usted perfectamente puede utilizar las direcciones que forman parte de este bloque. ¿Por qué? Porque son muchísimas las direcciones. Además de esas, tenemos las direcciones, por ejemplo, como esta por acá, que es la primera que vimos, esta 2.2.128, que es la dirección no específica o no especificada. Es decir, cuando un host no tiene una dirección IPv6 asignada todavía, por cualquiera de las razones, por defecto tendrá esta, donde todos los campos son ceros, barra 128 como máscara. Una muy interesante, todas son interesantes aquí en IPv6, pero esta es simpática, ¿no? En particular porque tiene una historia bien interesante. Esta es la dirección de loopback, ¿sí? ¿Se recuerdan que en IPv4 usted hacía, por ejemplo, esos famosos ping a las 127. No sé, 0001? ¿Sí? Que en su momento era loopback, pero no solamente esa es la única loopback en IPv4, es todo el rango completo. O sea, de 127, no sé, 200, 3, 5, todo lo que saca 127 en IPv4 es loopback. Es un enorme desperdicio de direcciones que usted pudo haber utilizado para otros fines. En IPv6 solamente hay una. Esta, la 2.2.1 barra 128. Solamente hay una. ¿Sí? Eh, Estas que están acá son precisamente las que vendrían como de alguna manera a reemplazar a las direcciones privadas de direcciones IPv6. ¿Sí? Así como, por ejemplo, en IPv4 usted tenía las 192.168, las 10.00, las 17.16. En IPv6 está este rango. Sin embargo, en la mayoría de las documentaciones modernas, ya este rango está deprecated, es decir, ya no, o
Se omitió, ya no hay separación entre mundo privado y mundo público en IPv6 por las razones que le dije anteriormente. Hay tantas que no hace falta dividirlo. Otra dirección simpática es esta, ¿no? La FE80 2.2.10, que son las famosas direcciones de link local. Vamos a aprovechar nuestro routercito que tenemos por aquí. Que bueno, no siquiera hace falta acceder. Nótese que en este router que teníamos hace unos minutos, ingresamos este IPv6. Y la dirección que está arriba, yo no la coloqué en ningún momento, se colocó de forma dinámica, automáticamente. ¿Por qué? Porque esas son, vean que casualmente comienza con la dirección que estamos estudiando en este momento. La famosa link local, ven que es F80, F80, ¿sí? Link local. Entonces, ¿qué son estas direcciones de link local? Esto es lo que le permite al dispositivo tener una comunicación sin importar cuál sea la dirección global. Ven que aquí tenemos una global. Esta sería global, la que nosotros colocamos. ¿Por qué? Porque está dentro del rango de la que estábamos estudiando hace unos minutitos, ¿sí? Entonces, resulta que en una interfaz usted puede colocar más de un IPv6, ¿sí? De hecho, vamos a intentarlo, hablando de eso. Vamos a reiniciar esta sesión y vamos a intentarlo. Configure terminal, interface internet 00, IPv6 address, no sé, vamos a colocar otra. 3001, 2.2.1 barra 64. ¿Sí? Repetimos el comando, show IPv6 interface brief. Entonces tengo otro IPv6. Y así puedo estar todo el rato colocándole X cantidad de IPv6, ¿sí? A una única interfaz. Entonces, si este router que estamos viendo ahora mismo fuese este que estamos dibujando que está acá, y debajo de él hay una LAN, ¿sí? La dirección link local permite dentro de esa LAN comunicarnos con el router sin importar cuál sea la global única que esté configurada en la interfaz, ¿sí? Usted puede incluso quitar la IPv6 global únicas. Y aún así el router se va a poder seguir comunicando por su link local. Aunque su nombre lo indica, es local. Solamente es importante los medios locales. Pero además provee un feature adicional, simpaticísimo. Si el router tiene otras interfaces LAN, cualesquiera, la link local del router puede ser la misma, no importa cuántas LAN tenga ese router. Es decir, esta F80, esta que está aquí, puede ser la misma aquí, o puede ser la misma en esta otra interfaz, o puede ser la misma en esta interfaz. ¿Sí? Así puede identificar de forma única a un router en distintas LAN. ¿Sí? Eso es súper interesante porque, por ejemplo, antes usted tenía que tener, como en IPv4, IPs, por ejemplo, IPv4 distintas y direcciones de capados distintas. ¿Sí? Que estas local link o link local funcionarían algo así más o menos como el tema de capa 2, aunque nunca hay que confundirlo porque sigue siendo una dirección de capa 3 y que además tiene otros usos, sobre todo para los temas de protocolo de enrutamiento, que si utilizamos el concepto que le acabo de decir, que en distintas LAN puedo tener la misma link local, significaría entonces que para protocolo de enrutamiento también me voy a identificar de forma única con distintos routers, porque cuando usamos protocolo de enrutamiento, la link local se utiliza para identificar un router. Entonces es súper genial, porque ahorra un montón de trabajo e identifica de forma bastante precisa a un único equipo dentro de una red. Bueno, el hecho sine qua non es que esa link local se colocó de forma automática. Yo no tuve que hacer nada, sino simplemente colocar un IP en la interfaz y se coloca siempre ese rango, ¿no? Bueno, no, ese rango no termina ahí, ¿no? Sigue más adelante, pero generalmente la vamos a ver F80. O sea que llevan como puntos bien puntuales, ¿no? Valga la redundancia. FE80 hace referencia a una link local. Sí, a nivel de CCNA, usted le van a hacer preguntas como esta. Diga cuál de las siguientes es una dirección de link local. Entonces, ¿qué tiene que aprenderse usted? Bueno, que las link local comienzan con FE80. ¿Qué dato adicional está aprendiendo hoy? Bueno, que esa dirección se colocó ahí de forma automática apenas colocamos un IPv6. Plus, a eso, eh, le sirve al router para comunicarse localmente con su LAN. Y además, también tiene una participación muy importante cuando tenemos protocolos de enrutamiento. Y que puede ser la misma en varias interfaces de un mismo router. Aquí no hay que confundir
que la link local se puede repetir en otro router de un mismo link. Voy a hacer el ejemplo rápidamente. Si usted tiene dos routers conectados por un mismo link, esta link local tiene que ser diferente de esta, obviamente. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, esto también es súper interesante. Cualquier cosa que comience con FF, formará parte de las direcciones multicast, ¿sí? De hecho, ya este equipo se afilió, aunque no lo hayamos visto allí, a un grupo multicast. Vamos a verlo. Vamos a hacer aquí un mm, show IPv6 interface Ethernet 00. Aquí está. Vean que aquí este router tiene dos global. Vean que está separada. Esto también es interesantísimo porque usted estudia. Esto el router lo dice. Simplemente hicimos el comando show IPv6 interface, el nombre de la interfaz. Y esto me está diciendo, bueno, mira, tienes una link local que es esta F80. ¿De dónde el router obtuvo esto? Bueno, el router tomó la MAC de la interfaz, que lo podemos consultar aquí, vamos a decirle así, show interface ethernet 00 pi include via. Vean que esta es la MAC del equipo. AAA BBSC 001600. Él tomó esa dirección y llegó hasta aquí, hasta la mitad, hasta AABBCC, hasta la mitad de la dirección. ¿Sí? Y en la mitad de la dirección, a partir de ese punto, colocó esta constante, FFFE. Y vean que la dirección continúa exactamente igual como está aquí. ¿Sí? Repito, tomó la MAC de la interfaz y en toda la mitad de la dirección colocó FFFE. Y luego continuó con la dirección. Si usted está seguramente preguntándose allá donde usted está, usted dirá, bueno, Gerardo, pero aquí dice A8, aquí no dice AA, como dice aquí. No sé si pueden ver la diferencia, se las muestro. Acá dice A8, pero aquí dice AA al principio. No es exactamente la misma MAC. Bueno, pasa que el proceso que le estoy comentando, que se conoce como EUI64, EUI64, tomó la MAC, la partió por la mitad, como dijimos, ¿no? AA, BB, CC, colocó la constante FF, FE y siguió, ¿no? 00, 16, 00. ¿De dónde sale ese 8 que está ahí? Ah, bueno. Es que el proceso EUI64 tiene un paso más. El séptimo bit de izquierda a derecha, si está en 1, lo pone en 0. Y si está en 0, lo pone en 1. Así sucesivamente. Que se llama el flip bit o el locator bit. Se hace un flip del locator bit. Así que vamos a intentarlo. A ver si nos sale esta cuenta. ¿Cómo queda esto? Vamos a ponerlo en otro color para que se vea. Ponerlo en azul. ¿Cómo sería esto? Bueno, ¿cómo es el séptimo bit? Tendríamos que pasar esto a hexadecimal. ¿Sí? Que A en binario sería 1010. Estos son esos números que ustedes se aprenden, ¿no? Rapidito. La primera A sería 1010 y la segunda A sería 1010 también, ¿no? ¿Cuál es el séptimo bit de izquierda a derecha? Sería este, ¿verdad? Que está en 1. Si lo tengo que cambiar, entonces si está en 1 lo pongo en 0. Entonces, ¿cómo queda eso? Eso queda ahora, pongo en azul, quedaría así. 1010. Y ahora que esto queda 1000. Ya no queda 1010, ahora queda 1000 porque estoy cambiando ese 1 en 0. Usted en su mente, ese proceso tan complicado. Usted no se preocupe, eso se hace automáticamente. Usted no tiene que estar pendiente de eso. Lo que estamos determinando por qué sucedió. Y porque puede ser así como cosa del destino que le pregunten en un examen cómo pasar una dirección MAC a la link local. Y bueno, tiene que saber cómo se hace. Pero digamos, vean que nosotros hicimos el IP y no tuvimos que hacer nada de esto. Es un tema también de cultura general. Entonces, si ahora volvemos a pasar esto a hexadecimal, esto, 1010 ya sabemos que es A. Y este 1000 es 8. Por eso que arriba dice A8BB.
¿sí? Por eso se cambió esa A a 8, ¿sí? Espero haberme explicado. Igual va a quedar en un video y después lo puede repetir cientos de veces. Bueno, entonces de ahí fue que salió esta link local. Por ese proceso que se llama EUI64. De esta manera el router o cualquier sistema operativo que utilice IPv6, porque esto también va a pasar en su Windows, ¿no? Esto no es una cosa de Linux nada más, perdón, de Cisco. Esto es de cualquier cosa que utilice IPv6. Si usted ahora mismo, de hecho vamos a consultarlo aquí rápidamente, en nuestra computadora. Ah, bueno, que yo no sé si tengo activo IPv6, pero vamos a intentarlo. ipconfig all, ¿no? El famosísimo. ipconfig all. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí está todo lo que tiene que ver con IPv6. Bueno, esto es DHCP. O sea, mi computadora y tiene unos DNS IPv6 y todo IPv6, pero no tiene así tiene este IPv6 y este link que está aquí. Pero vean este, ¿no? Este es FE80. Vean que es una link local porque comienza con FE80. Pero como podrán ver, en ninguna parte aparece el FFFE. Pero ¿cuál es el asunto? Que bueno, aquí no se utilizó la MAC para completar esta dirección. Aquí seguramente se aplicó otro mecanismo en Windows. Pero sin embargo, a lo que sí estamos seguros es que es una link local, porque comienza con una FE80. Sí. Además que aquí lo dice, ¿no? Dirección IPv6 local. Bueno, entonces, además de esta, vemos esta que está por acá. Esta, por ejemplo, que es la FF02 2.2.1, que es un grupo multicast. Vean que comienza con FF, es multicast. Ya vimos una F80, que es link local. Estas que están acá, que son global unicast. El router me lo está identificando de todas maneras por acá. Y finalmente están las multicast, distintas grupos a los que se ha afiliado este router con diferentes propósitos. Como por ejemplo el primero, que es la dirección multicast a la que se afilia una interfaz de un router, porque esa sirve para comunicarme con todos los routers de un vínculo. ¿Sí? O sea, si este router quisiera comunicarse con más routers dentro de esa red, entonces lo hará por la multicast FF02 2.2.1. Aquí es lo que les comentaba hace rato, que aunque ciertamente no existe la palabra broadcast, sí existen muchísimos múltiples grupos multicast para lograr el mismo efecto que como teníamos antes con IPv4. ¿Sí? Muy bien, me tengo un minuto para ver aquí si hay alguna pregunta. Supongo que no. Bueno, mis amigos de Facebook, le dimos un tremendo regalote. Hoy no estoy mirando, ya pasó la hora completita. Bueno, mis amigos también de Teams, estuvimos una hora totalmente hablando un poquito de IPv6. No sé si hasta ese punto tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Bueno, nos falta ver un último grupo de direcciones que no está aquí, que es las direcciones Anycast, ¿sí? Pero Anycast es más que todo, eh, es esto, creo que no sé si lo hemos hablado en algún otro escenario, estoy seguro que sí. Pero Anycast es básicamente que yo puedo asignarle a múltiples dispositivos, ¿sí? La misma IPv6, ¿sí? Entonces la idea es que un host que requiera acceder a ese recurso de ese IPv6, no sé, un servidor o lo que sea, el protocolo Anycast va a hacer que este equipo de este cliente acceda al recurso más cercano que esté a él. ¿Sí? Entonces, como los dos tienen la misma IPv6, no va a importar a dónde acuda la solicitud, porque es la misma IPv6, pero va a tener además el beneficio de que va a acercarlo a la IPv6 que esté más cerca a quien está solicitando el servicio. ¿Sí? En el examen lo que le preguntan es, bueno, ¿cómo se llama el modelo de Anycast? Se conoce como el modelo de uno a muchos o uno al más cercano. Porque uno a muchos, porque le puedo poner la misma IPv6 a varios equipos, la misma IPv6. Y del uno al más cercano es porque la solicitud va al equipo que tenga el IPv6, bueno, más cerca del solicitante. ¿Sí? Obviamente, si esto deja de funcionar, bueno, ahora la solicitud se va a redirigir al siguiente más cercano y así va. ¿No? También tiene como ese mecanismo de failover allí. Bueno, si no tiene más preguntas, a mis amigos de Facebook los despido por esta oportunidad. Ahí también tuvimos un mini lab configurando IPv6 y viendo direcciones. Les dejo de tarea averiguar para qué son las direcciones de solicitud de nodo.
de dónde cómo se obtienen. Vean que aquí tenemos unas cuantas, ¿no? Básicamente, en parte esto serviría para determinar si una dirección IPv6 está duplicada, en parte. Pero bueno, también puedes seguir leyendo por varios medios, ¿no? No hace falta solamente escucharme a mí. Esto es información libre. Busquen IPv6 de solicitud de nodo o cualquier otra información adicional de IPv6 y seguro la van a obtener. Bueno, si mis amigos de Teams y mis amigos de Facebook no tienen más preguntas, por hoy los dejo. A mis amigos de Facebook me despido completamente por el 2019 de estas sesiones online en vivo y directo por Facebook. Va a ser la última del 2019. Y a mis amigos de Teams, bueno, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Y seguiremos hablando un poquito más de IPv6. Vamos si nos da tiempo de configurar algunos protocolos, lo mismo que hemos hecho hasta ahora, CPF, RIP, XRP, pero con IPv6, rutas estáticas, esas cosas. Sí. Y a mis amigos de Facebook y en general de otras plataformas que nos estén mirando, nos quieren apoyar y participar completamente de las sesiones, bueno, es fácil, pueden visitarnos en la página de Patreon y se convierten en miembros de la comunidad. Es sumamente económico, es un mínimo aporte y estamos compartiendo con eso nuestros conocimientos y no solamente eso, sino además cuando alcancemos la meta que hemos repetido 500 millones de veces, vamos a empezar a sortear el pago de certificaciones. Porque nosotros no nos queremos lucrar de esto, queremos compartirlo con la comunidad. En fin, por esta sesión de hoy, chicos, me despido y nos vemos la próxima clase. Hasta la siguiente sesión.